Bienvenidos de vuelta a esta serie de videos sobre el sistema operativo macOS. Este video es la segunda parte sobre las preferencias del sistema, por lo que el día de hoy abarcaremos los siguientes. Por favor recordar que para este video se utilizaron capturas de la versión Big Sur del sistema operativo, por lo que si utilizas una versión más antigua o reciente del sistema operativo, puede que notes algunas diferencias en la interfaz gráfica o en la variedad de opciones. En el caso de las computadoras con Touch Bar o Touch ID, las posibles diferencias serán mencionadas. Por lo que una vez dicho esto, comencemos. Iniciamos con actualización de software. Desde esta preferencia podemos consultar si hay nuevas versiones del sistema operativo disponibles y decidir si queremos actualizar el ordenador. Lo recomendado es tener la computadora actualizada, pues Apple normalmente publica nuevas versiones del sistema operativo para corregir errores y vulnerabilidades de seguridad. Si habilitamos la opción Mantener mi Mac actualizada, la computadora consultará, descargará e instalará nuevas versiones de forma automática. Y si le damos clic al botón de avanzado, podremos personalizar algunas de esas acciones automatizadas. Hay que tener en cuenta que durante el proceso de descarga podemos utilizar la computadora sin ningún problema, pero durante el proceso de instalación, la computadora se reiniciará y al iniciarse aparecerá una manzana. Durante este proceso no podemos utilizar la computadora, no podemos apagarla ni desconectarla, y únicamente podremos utilizarla de nuevo hasta que aparezca el escritorio o la pantalla de inicio. A continuación tenemos las preferencias de red. Desde estos ajustes podemos configurar o consultar la información de diferentes servicios de red. Por ejemplo, tenemos la red Wi-Fi o Ethernet. Ambas nos permiten conectarnos al Internet, la primera de forma inalámbrica y la segunda de forma alámbrica. Pero estos no son los únicos servicios de red que podemos agregar en estos ajustes. También podemos agregar otros servicios como el Bluetooth PAN, el puente Thunderbolt o la red privada virtual o VPN por sus siglas en inglés. La cantidad de servicios depende de nuestras necesidades. Al seleccionar alguno de estos servicios, por ejemplo en el caso de Wi-Fi, nos saldrá información de relevancia, como el estado de la conexión y el nombre de la red. También tenemos un botón para desactivar o activar la conexión Wi-Fi. Si damos clic a las flechas junto al nombre de la red, podemos conectarnos a otras redes disponibles si tenemos los credenciales para acceder a ellas. Y por último tenemos una serie de casillas que podemos modificar de acuerdo a nuestra preferencia. Y por último, al seleccionar el botón de avanzado, tendremos acceso a información relevante sobre la conexión. Esta información es confidencial y para evitar vulnerabilidades de seguridad, esta solo debe ser consultada ya sea por el usuario, un técnico de confianza o el proveedor de servicio. El siguiente ajuste son las preferencias de Bluetooth. Desde aquí podemos gestionar dispositivos compatibles con esta tecnología de corto alcance. El Bluetooth nos permite emparejar dispositivos de forma inalámbrica dentro de un área menor a los 10 metros. Una vez dentro de este ajuste, debajo del icono aparece el botón de activar y desactivar el Bluetooth y el nombre de la computadora. Del lado izquierdo tenemos la lista de dispositivos conectados o disponibles que podemos emparejar a nuestra computadora. En la parte inferior, si le damos clic al botón de avanzado, podremos configurar el comportamiento del asistente de configuración de Bluetooth. Si al iniciar la computadora el sistema operativo no detecta el teclado o el mouse, aparecerá la ventana de ese asistente preguntándonos si deseamos conectar un mouse o un teclado Bluetooth. Y en el caso de la última casilla, esta opción nos permite despertar la computadora con nuestros periféricos Bluetooth si la computadora entra en reposo. Para emparejar un dispositivo Bluetooth como un teclado, un mouse o un par de audífonos inalámbricos a nuestra computadora, debemos ir a este ajuste y, siguiendo las instrucciones del dispositivo que queremos emparejar, debemos configurarlo en modo de emparejamiento. Después de esto, el dispositivo aparecerá listado en el cuadro a la derecha, donde le seleccionaremos y le daremos conectar. Algunos dispositivos pueden pedir una contraseña que vendrá en las instrucciones. Una vez conectado podremos consultar el estado de la conexión justo debajo del nombre del dispositivo y si utilizamos el clic derecho nos saldrá opciones como desconectar, renombrar o eliminar el dispositivo. A continuación tenemos las preferencias de sonido. Desde aquí podemos gestionar y configurar dispositivos de audio de entrada y de salida. En primer lugar tenemos el apartado de efectos de sonido. Desde aquí podemos seleccionar el sonido de alerta. Esta alerta se activa cuando intentamos realizar una acción que no es posible por diferentes circunstancias. Justo debajo podemos seleccionar por dónde emitir la alerta y su volumen. Luego tenemos tres casillas donde podemos habilitar o deshabilitar diferentes efectos de sonido del sistema operativo. El primero se refiere al sonido de arranque.
El segundo se refiere a sonidos que se emiten al trasladar un archivo de una carpeta a otra. Y el último se refiere al sonido emitido al bajar o subir el volumen. Y en la parte inferior podemos configurar el volumen de salida y también tenemos la opción de silenciar. En el siguiente apartado podemos elegir el dispositivo o periférico de salida de audio. Recordemos que los periféricos de salida emiten y muestran las operaciones que se ejecutan. Justo debajo tenemos el regulador de balance entre el lado derecho y el izquierdo. Si estamos utilizando bocinas o cascos estéreo, si movemos la barra hacia la derecha, solo se reproducirá sonido en la bocina derecha y viceversa. Lo recomendado es tenerlo en el medio para no dañar nuestros oídos ni forzar las bocinas. En el siguiente apartado tenemos ajustes relacionados a dispositivos de entrada, como los micrófonos. Recordemos que los periféricos de entrada capturan información que la computadora puede utilizar. En este caso, los micrófonos capturan nuestra voz. De igual manera, tenemos una lista para elegir los dispositivos disponibles. Podemos ajustar el volumen de entrada y tenemos un indicador que nos muestra que también el micrófono captura nuestra voz. Si es muy bajo o nulo, podemos incrementar el volumen de entrada para solucionarlo. Luego tenemos las preferencias de impresoras y escáneres. Desde aquí podemos gestionar las impresoras y escáneres conectados a nuestro ordenador. Podemos agregar o eliminar esos dispositivos y consultar información relevante sobre ellos. En primer lugar, recordemos que antes de poder agregar una impresora debemos instalar los controladores del dispositivo para que la computadora pueda reconocer e interactuar con él. Para descargar e instalar los controladores de la impresora o escáner, debemos revisar el manual de usuario del dispositivo. Una vez instalados los controladores, el dispositivo aparecerá en la lista automáticamente y de no ser así, debemos agregarlo. Para agregar la impresora debemos darle al más y saldrán 3 categorías. En la primera categoría aparecerán las impresoras conectadas por cable a nuestra computadora o aquellas conectadas a nuestra red. En la segunda categoría podemos conectarnos a servidores de impresión o a una impresora en específico mediante su dirección IP. Y la última categoría es para acceder a impresoras o escáneres enlazados a una computadora con sistema operativo Windows. Una vez agregado el dispositivo podemos consultar información importante sobre él. Podemos consultar el estado de la conexión. Si hacemos clic derecho sobre la impresora, podemos cambiar el nombre, podemos configurarla como la impresora determinada, en el caso de que tengamos varias, o podemos reiniciar el sistema de impresión. Si damos clic al botón Abrir fila de impresión, podemos consultar y gestionar esta. La fila de impresión es donde aparecerán los proyectos o tareas pendientes a ser impresas. En el siguiente botón podemos consultar más información, y si la impresora lo permite, podemos revisar el nivel de los consumibles. Seguido tenemos una casilla para decidir entre compartir o no la impresora en la red. Y en la parte inferior tenemos 2 selectores. El primero para elegir la impresora predeterminada y el segundo para elegir el tamaño de papel predeterminado. Ambos se deciden de acuerdo a nuestras necesidades. El siguiente ajuste son las preferencias del teclado. En el apartado de teclado tenemos 2 reguladores para establecer cuánto tiempo debemos presionar ciertas teclas para que estas se repitan. Por ejemplo, al escribir, si queremos agregar más espacios o eliminar varias letras, basta con mantener la barra espaciadora o la tecla de suprimir presionada para que esta acción se repita. Luego, si el teclado lo permite, aparecerán 2 casillas para controlar la retroiluminación del teclado. Luego tenemos un selector para definir la acción de la tecla función. Y en la parte de abajo tenemos una casilla para definir el comportamiento de las teclas de función, que son las que están arriba del teclado. Si rellenamos el check, la próxima vez que queramos bajar el volumen o el brillo mediante esas teclas, deberemos mantener presionado la tecla función para que la acción se ejecute. Luego tenemos el botón de teclas modificadoras. Este nos permite editar la acción que lleva a cabo esas teclas. Por ejemplo, desde aquí podemos intercambiar la posición entre la tecla comando y opción. Y por último tenemos un botón para emparejar un teclado Bluetooth a la computadora. En el caso de computadoras con touch bar aparecerán un par de ajustes nuevos. Tenemos un selector para decir que queremos que aparezca en la touch bar. Tenemos uno para modificar el comportamiento de la tecla función al presionarlo y otro cuando mantenemos presionada esta tecla. Y en la parte inferior tenemos un botón llamado Personalizar Control Strip que nos permite editar y modificar los elementos que aparecen en la touch bar. Para editar estos elementos debemos seleccionarlos y arrastrarlos a la touch bar. En el apartado de texto podemos agregar versiones cortas de frases completas para ser más rápidos al escribir.
También tenemos 4 casillas para activar automáticamente la corrección ortográfica, las mayúsculas iniciales y el doble espacio tras un punto. Y en aquellas computadoras con touchpad podemos activar las sugerencias que intentan anticipar lo que vamos a escribir. Y por último tenemos un selector para elegir el idioma con el cual el sistema revisará la ortografía. En el siguiente apartado podemos activar y desactivar las funciones rápidas y cambiar la combinación para que se accionen. Recordemos que las funciones rápidas se ejecutan al realizar una combinación de teclas. Del lado izquierdo tenemos varias categorías y al elegir una se nos desplegarán las diferentes funciones rápidas relacionadas a esa categoría. Para activar una función debemos rellenar la casilla y si damos clic sobre la combinación de teclas podremos editarla. El botón debajo de la lista restaura los valores predeterminados al eliminar las modificaciones que hayamos realizado. Y por último, la casilla en la parte inferior nos permite navegar entre los ajustes sin necesidad del ratón al presionar la tecla tabulador o tab y la opción seleccionada será resaltada. En el siguiente apartado podemos elegir la fuente de entrada del teclado. Los teclados pueden variar en su disposición. Por ejemplo, los teclados en español tienen una tecla para la letra ñ, la cedilla y las tildes, mientras que un teclado en inglés omite estas. En este ajuste lo ideal es elegir la fuente de entrada que se asemeje a nuestro teclado para que los caracteres y símbolos concuerden a la hora de escribir. Dependiendo de la fuente de entrada puede que aparezcan más ajustes, como es en este caso. Por cierto, al presionar una o varias teclas modificadoras podemos escribir una mayor cantidad de símbolos. Para tener una referencia visual podemos activar el visor del teclado por medio del menú del teclado. Y por último, en la parte inferior tenemos 3 casillas. La primera agrega al menú del teclado la barra de menús. La siguiente casilla nos permite cambiar rápidamente por medio de la tecla Block Majus entre fuentes de entrada latinas como el inglés y el español y no latinas como el chino o el japonés. Y la última es para cambiar automáticamente a la fuente de entrada de un documento. Y por último tenemos el apartado de dictado con el que podemos ingresar texto con nuestra voz. Podemos activarlo o desactivarlo, elegir el idioma y la función rápida o atajo para hacer uso de esta herramienta. Antes de activar esta herramienta es muy importante leer las condiciones de uso mediante el botón acerca de dictado. Luego tenemos las preferencias del trackpad. El trackpad es un periférico de entrada que reemplaza al ratón en las computadoras portátiles. La ciencia del trackpad está en aprender sus gestos y desde ese ajuste podemos consultarlos y activar estos. En los 3 apartados nos encontraremos con diferentes gestos a la izquierda y con un video demostrativo a la derecha. Para activar el gesto debemos seleccionarlo y rellenar la casilla. Algunas de estas acciones tienen gestos múltiples, como es el caso del clic secundario. Elige el más cómodo para ti. En la parte inferior tenemos un regulador que controla la velocidad del cursor. Ajústalo y mueve el cursor para comprobar su efecto. Y por último tenemos un botón para configurar un trackpad Bluetooth. A continuación tenemos las preferencias del ratón, desde donde podremos configurar su comportamiento. Podemos modificar la dirección y velocidad del desplazamiento. Esos ajustes afectan el comportamiento de la rueda de desplazamiento del ratón, que se encuentra entre el botón derecho e izquierdo, aunque algunos ratones tienen una superficie táctil que realiza la misma tarea. Si seleccionamos el desplazamiento natural, el desplazamiento seguirá la dirección de nuestros dedos. Y también tenemos otros ajustes desde donde podemos modificar la velocidad del ratón, la velocidad del doble clic y podemos seleccionar el botón principal. Y ahora nos movemos a las preferencias de pantalla. Desde aquí podemos modificar los ajustes de la pantalla integrada y de los monitores externos de ser el caso. En el apartado de pantalla podemos seleccionar la resolución de la pantalla. El ajuste predeterminado es el ideal, pero podemos alterar este ajuste si queremos que el texto sea más grande o si queremos más espacio. Al seleccionar uno, la pantalla se pondrá en negro para aplicar el cambio. También podemos ajustar el brillo manualmente o permitir que la computadora lo haga automáticamente de acuerdo a la iluminación de nuestro alrededor. En el selector de pantallas AirPlay nos aparecerán, si tenemos alguno, los dispositivos compatibles con esta tecnología, que nos permite compartir nuestra pantalla de forma inalámbrica a un televisor o monitor. Y en la casilla inferior podemos mostrar las opciones de duplicación en la barra de menús. Si nos dirigimos a este menú al conectar un monitor externo vía el puerto Thunderbolt o HDMI, aparecerá el nombre del dispositivo y 2 opciones. Duplicar o espejo recrea una imagen exacta de la pantalla integrada en el monitor externo, mientras la segunda opción nos permite extender el escritorio, por lo que podemos tener diferentes elementos en ambas pantallas. Al duplicar pantalla aparecerán 2 ventanas,
una para la pantalla integrada y otra para el monitor externo, en el caso de que necesitemos ajustar la resolución o el perfil de color de cada pantalla de manera independiente. Al escoger la opción Usar como pantalla independiente, debemos decidir la alineación de las pantallas en el apartado de alineación. La pantalla pequeña es la pantalla integrada y la grande la externa. Para cambiar su posición simplemente debemos mantenerla seleccionada y moverla al otro lado. Una vez alineada, podemos mover los elementos entre pantallas. Simplemente debemos sostener un archivo o la ventana de una aplicación y desplazarla hacia la dirección de la pantalla externa, y de esta manera tener más espacio para realizar las diferentes tareas. Volviendo a los ajustes, en el apartado de color podemos elegir el perfil de pantalla o de color. Estos perfiles determinan cómo la pantalla emite los colores. Puedes revisar el resto de perfiles si eliminamos la casilla. Solo recuerda seleccionar el perfil predeterminado. Y en la parte derecha tenemos 3 botones para abrir, eliminar y calibrar el perfil seleccionado. En el siguiente apartado tenemos Night Shift. Esta herramienta reduce la luz azul en la pantalla, lo que provoca que los colores en pantalla sean más cálidos. El propósito de esta herramienta es reducir el impacto de la luz azul sobre los usuarios en la noche. Desde este ajuste podemos determinar su horario, activarlo de forma manual y regular la temperatura de los colores cálidos. En computadores más recientes hay una herramienta llamada True Tone que busca simular la forma en la que la luz es reflejada en una hoja de papel. Es importante aclarar que ambas herramientas alteran los colores de la pantalla, por lo que si realizas tareas audiovisuales, lo mejor es desactivar ambas. A continuación tenemos las preferencias de batería, ajuste que únicamente encontraremos en las computadoras portátiles. En el primer apartado podemos consultar el historial de uso de la batería. En el segundo apartado encontraremos ajustes que afectan a la computadora cuando utiliza la batería como la fuente principal de energía. En la parte superior puede que nos aparezca un mensaje con respecto al estado y el mantenimiento de la batería. Y luego tenemos una cantidad de casillas. Una para mostrar el estado de la batería en la barra de menús, otra para atenuar ligeramente la pantalla al usar la batería y una más para activar o desactivar PowerNap. PowerNap permite que la computadora realice ciertas opciones durante el reposo, lo que consume un poco más de energía durante este estado. Y por último tenemos una casilla que aparecerá únicamente en las computadoras con unidades de procesamiento gráfico duales. Dependiendo de las tareas que esté realizando, la computadora decidirá entre poder gráfico, lo que consume más energía, y eficiencia energética, lo que reduce el poder gráfico. Y por último tenemos un regulador para establecer el tiempo de inactividad necesario para que la pantalla se apague. Si en este regulador seleccionamos nunca, puede que la vida útil de la pantalla sea menor. En el siguiente apartado encontraremos ajustes que entran en efecto cuando la fuente principal de energía es el adaptador de corriente. En estos ajustes tenemos 2 casillas nuevas. Una no permite que la computadora entre en reposo al apagarse la pantalla, y la otra permite el acceso a la red aunque la computadora entre en reposo, para que recursos compartidos como una impresora o una lista de reproducción de música no se deshabiliten. Y en el último apartado podemos programar un horario para iniciar o apagar la computadora todos los días o ciertos días a una hora determinada. En el caso de las computadoras de escritorio, este ajuste es reemplazado por las preferencias de ahorro de energía. En estos ajustes tenemos 2 reguladores para establecer el tiempo de inactividad necesario para que la computadora y la pantalla entren en reposo. Y tenemos un par de casillas nuevas. Una, poner los discos duros en reposo cuando sea posible, disminuyendo el consumo energético, y con la otra casilla podemos decidir si queremos que la computadora se inicie automáticamente tras un corte de suministro. Las siguientes preferencias son fecha y hora. Antes de realizar algún cambio debemos desbloquear el candado. Una vez desbloqueado, en la parte superior tenemos una casilla. Si la rellenamos, la fecha y la hora serán determinadas de forma automática por un servidor de horario en la red. Y si no la rellenamos, podemos establecer la fecha y la hora de forma manual, al escribir o seleccionar los dígitos correctos o con la ayuda de las flechas. Y en el siguiente apartado podemos seleccionar la zona horaria. De igual forma, podemos establecerla de forma automática mediante la casilla o seleccionar en la zona inferior de forma manual la ciudad y el país de residencia. A continuación tenemos las preferencias de compartir. En el panel de compartir encontraremos una gran variedad de servicios de nuestra computadora que podemos compartir con otros usuarios dentro de nuestra red. El primer servicio es compartir pantalla. Este servicio nos permite ver el escritorio de una Mac desde otra Mac. Permite ver lo que hay en la pantalla, abrir, mover y cerrar archivos y ventanas, incluso abrir aplicaciones y reiniciar el Mac. El segundo servicio es compartir archivos. Este servicio nos permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios en nuestra red. Podemos compartir todo el contenido de nuestra Mac o contenidos específicos
y podemos decidir cuáles usuarios tienen acceso a estos contenidos y sus privilegios. Hay 3 tipos de privilegio. Solo leer permite que el usuario visualice los contenidos, pero no puede realizar cambios. Solo escribir le permite al usuario agregar contenidos, pero no puede visualizarlos. Y leer y escribir permite que el usuario pueda visualizar los contenidos y que pueda agregar contenidos a la carpeta compartida. El tercer servicio, compartir contenido, nos permite establecer opciones para compartir nuestra biblioteca multimedia, o sea, videos y música, y usar compartir en casa. Compartir en casa nos permite reproducir contenido multimedia almacenados dentro de nuestra computadora desde otro dispositivo en nuestra red. El siguiente servicio es compartir impresora. Este servicio nos permite compartir la o las impresoras emparejadas a nuestra computadora de forma alámbrica. Este servicio es para compartir impresoras que no son inalámbricas ni que puedan acceder a la red, por lo cual si tenemos una impresora inalámbrica que se pueda conectar a la red, no es necesario compartirla. El siguiente servicio, sesión remota, nos permite iniciar sesión en la Mac desde otra computadora mediante un acceso remoto seguro. El siguiente servicio, administración remota, nos permite hacer de forma remota las diferentes computadoras Mac en nuestra red o que otras Mac accedan a la nuestra por medio de la aplicación de pago Apple Remote Desktop. Luego, tenemos el servicio Eventos Remotos Apple. Con eventos remotos se refiere a tareas como abrir o imprimir un documento. Este servicio permite que las aplicaciones de otras computadoras Mac envíen eventos o tareas a otra computadora. El siguiente servicio, compartir Bluetooth, controla el modo en el que la Mac administra los archivos intercambiados con dispositivos Bluetooth. El servicio, compartir Internet, nos permite compartir la conexión a Internet de nuestra Mac a otras computadoras a través de la Wi-Fi. Este servicio solo funciona cuando la computadora tiene una conexión Ethernet o por cable. Y por último tenemos el servicio contenido en caché. El almacenamiento de contenido caché es un servicio de macOS que ayuda a reducir el uso de ancho de banda y acelera la instalación de software en computadoras Mac, dispositivos iOS, iPadOS y tvOS. Al compartir el contenido en caché, otros dispositivos pueden acceder a él para facilitar las acciones o funciones descritas anteriormente. Como pueden ver, la mayoría de estos servicios están destinados a ambientes con muchos usuarios donde la comunicación entre diferentes computadoras es esencial para mantener un flujo de trabajo eficiente. Pero ¿cómo utilizamos estos servicios? Tomaremos el servicio compartir archivos entre 2 computadoras como ejemplo. En primer lugar, para activar el servicio debemos rellenar la casilla en ambas computadoras. Desde la computadora 1, en la lista de carpetas compartidas podemos agregar las carpetas que queremos compartir, pero para fines ilustrativos utilizaremos el folder público. Y para consultar los contenidos del folder público podemos dar clic secundario sobre ella y elegimos mostrar en el Finder. En la lista de usuarios podemos agregar los usuarios que queremos tengan acceso a dichas carpetas y sus privilegios. Ahora, para acceder a esta carpeta compartida desde la computadora número 2, debemos ir a la barra de menús del Finder, seleccionamos Ir y elegimos la opción que dice acceder al servidor. Para acceder al servidor debemos escribir en el espacio la dirección que aparece aquí en la computadora 1. Le damos a aceptar y aparecerá una lista de volúmenes. Elegimos el folder público y ya tenemos acceso a la carpeta compartida de la computadora 1 desde la computadora número 2. Ahora, para evitar vulnerabilidades de seguridad, la dirección del servidor, nombres de usuarios y contraseñas son información delicada y no deben ser divulgados a terceros. En este tipo de servicios siempre debemos agregar a los usuarios de forma manual. La opción de permitir acceso a todos los usuarios, como en el caso de compartir pantalla, aunque más rápido, no está recomendada en especial si estamos en una red Wi-Fi pública donde no tenemos control sobre quién accede a la red. Ten en mente que dependiendo del servicio para acceder a las funciones compartidas, puede que necesitemos el menú de conectarse al servidor o buscar el dispositivo en la categoría de red del Finder e incluso en algunos casos necesitaremos utilizar terminal. Para saber el método exacto, siempre podemos consultar el icono con el signo de pregunta en la parte inferior derecha, pues este icono desplegará información relacionada al servicio seleccionado. A continuación tenemos las preferencias de Time Machine. Time Machine es un software utilizado para realizar respaldos o copias de seguridad de nuestra información. Este software, en pocas palabras, le otorga una segunda vida a nuestra información personal en casos de accidente o fallas donde la computadora quede inservible y la información irrecuperable, o si queremos recuperar un archivo que hayamos eliminado. Time Machine respalda información como aplicaciones, música, fotos, correos y documentos de forma automática o manual. Antes de instalar Time Machine necesitamos un disco externo dedicado a respaldar nuestra información, cuya capacidad de almacenamiento sea igual o mayor al disco de almacenamiento dentro de la computadora.
Para consultar el almacenamiento de ambos discos debemos seleccionarlos y convocar el menú contextual con el clic derecho y elegir obtener información, o simplemente seleccionamos el disco y utilizamos el atajo comando más la tecla I. En ambos casos nos aparecerá una ventana donde podemos consultar el almacenamiento total, el espacio disponible y el espacio utilizado. Una vez consultado la capacidad de almacenamiento de ambos discos, debemos volver al panel de Time Machine para configurarlo. Del lado izquierdo tenemos una casilla para activar los respaldos automáticos. Abajo tenemos otra casilla para mostrar Time Machine en la barra de menús. Y tenemos el botón de opciones. En opciones tenemos una lista donde podemos agregar los archivos que no deseamos respaldar, y justo debajo podemos consultar el tamaño estimado del respaldo. El tamaño del respaldo incrementará o disminuirá con el uso diario de la computadora y dependerá de qué tan organizados seamos con nuestra información. En caso de las portátiles aparecerá una casilla para realizar respaldos con la alimentación de la batería. Ahora debemos volver al panel principal y presionar el botón que dice seleccionar el disco de respaldo. Y luego aparecerá una lista con los dispositivos de almacenamiento disponibles y debemos seleccionar el disco deseado. Una vez seleccionado, Time Machine inmediatamente iniciará el respaldo y aparecerá una barra de proceso, la cantidad de información respaldada y el tiempo estimado para finalizar el respaldo. El primer respaldo siempre toma más tiempo porque debe copiar toda la información, pero en las copias subsecuentes únicamente respaldará los archivos nuevos o aquellos que hayan sufrido cambios, por lo que el proceso de respaldo tomará menos tiempo. Una vez terminado el proceso, podemos consultar el espacio disponible, la fecha del respaldo más antiguo y el más reciente, y si tenemos respaldar automáticamente activado, aparecerá la hora del próximo respaldo. Si accedemos al disco externo, podemos consultar o eliminar los respaldos realizados. Si durante el proceso de respaldo queremos omitirlo, debemos ir al menú de Time Machine y seleccionar omitir este respaldo. Desde este menú también podemos iniciar un respaldo de forma manual. Ahora, ten en mente que después de cierta cantidad de respaldos, el disco duro no tendrá espacio. Entonces Time Machine empezará a eliminar los respaldos más antiguos. También, una vez terminado el respaldo, podemos expulsar y desconectar el disco si necesitamos movilizarnos. Intenta no mover la computadora con un disco externo conectado y evita golpes y movimientos bruscos. Y por último, si queremos eliminar un disco de respaldo, debemos presionar el botón seleccionar disco y elegir el disco que queramos eliminar. Y por último tenemos las preferencias del disco de arranque. Desde este ajuste podemos decidir el sistema operativo con el que queremos iniciar la computadora. De serie solo tenemos una opción, pero si hemos realizado una partición en el disco o tenemos un disco duro externo con otro sistema operativo, ya sea Windows o una versión anterior de macOS, podemos elegir estos como el sistema predeterminado de arranque. En la parte de abajo tenemos una herramienta avanzada utilizada por técnicos para recuperar información de una Mac cuya integridad ha sido vulnerada o para facilitar el transporte de datos de una Mac a otra. La modalidad de disco de destino nos permite desde una Mac anfitrión acceder al disco de inicio de una Mac objetivo, sin necesidad de arrancar el sistema operativo de la última. Entonces, por ejemplo, si el sistema operativo de nuestra computadora se corrompe y no tenemos acceso a nuestros datos y además no tenemos una copia de seguridad de ellos, como último recurso podemos hacer uso de esta herramienta para intentar recuperar nuestra información desde otra Mac, de ahí la importancia de las copias de seguridad. Y esas han sido las preferencias del sistema. Puede que con nuevas versiones del sistema operativo o al introducir nuevos equipos se eliminen o agreguen preferencias. Por ejemplo, las computadoras con Touch ID cuentan con un par de preferencias nuevas, en específico Touch ID y Apple Pay. La primera nos permite desbloquear la computadora y autorizar compras en línea con nuestra huella dactilar, y la segunda nos permite añadir nuestras tarjetas de débito o crédito para realizar compras en línea. Ahora, con respecto a Apple Pay, por favor, es muy importante leer las condiciones de uso, consultar la disponibilidad del servicio con nuestro banco y preguntar sobre las posibles comisiones o recargos al utilizar el servicio. Antes de cerrar, si vamos al panel principal de las preferencias del sistema, es posible que aparezcan más columnas con nuevas preferencias, pero estas dependerán del software que tengamos instalado en nuestra computadora. Y para ocultar o mostrar las diferentes preferencias, debemos mantener presionado este icono y elegir personalizar. Si vaciamos la casilla, la preferencia será ocultada después de dar clic en OK. Con respecto a las preferencias sin abordar, en específico las preferencias de accesibilidad y el Apple ID, estas serán explicadas en videos independientes. Una vez dicho eso, espero que el video haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo.